Muy buenos días a todos. Dios les bendice en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo de devocional donde vamos a recibir el consejo que Dios tiene para el día de hoy a cada una de nuestras vidas. Muy buenos días, bendiciones. Bienvenidos, como dice la pastora, a este tiempo devocional. Una cita cada mañana del día martes y del día jueves, donde disponemos nuestra vida y nuestro corazón y también este tiempo para recibir lo que viene del cielo. Así que vamos a orar y vamos a disponernos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Dios. Colocamos este tiempo, colocamos esta mañana, el día de hoy lo ponemos en tus manos. Pedimos a ti la guianza de tu Espíritu, la dirección tuya, Señor, en todo tiempo, en todo momento, que seas tú quien nos guíes, que seas tú quien nos enseñes en el día de hoy, Padre. Te damos las gracias, Señor, instrúyenos, Señor, toma el control de nuestras vidas el día de hoy. Hoy cedemos nuestros derechos a ti, Señor, y cedemos nuestra vida y la ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tengas tú, Señor amado, el control de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que sentimos, de la manera como reaccionamos, Señor. Toma tú el control, Señor. Permítenos, Padre Santo, en esta mañana tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, a recibir tu consejo, Señor amado, y que sobre todo, Padre, que todo lo que escuchemos, Señor, lo podamos poner por obra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores, pero también hacedores de tu bendita palabra, mi amado Jesús. Te damos gracias en este tiempo, Padre. Bendecimos y honramos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin fe es imposible. Ese es el tema que hemos ya tratado durante varias semanas. Sin fe es imposible. Y hablábamos de que no le pidas fe a Dios, porque tú ya tienes una medida de fe. El problema no está en que tú no tengas fe. El problema es que no sabemos muchas veces, o no sabes cómo usar esa fe. Amén. Y vimos un texto que todos lo conocemos y habla por excelencia de la fe, y está en Hebreos capítulo 11 versículo 1, de palabra de Dios para todos. Es una versión palabra de Dios para todos. Dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos y la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces dijimos que fe es algo real aunque no se pueda ver. Para nosotros la realidad no es lo que podamos ver, para nosotros realidad es lo que creemos. Porque eso es lo que dice la escritura acerca de la fe. Y eso fue lo que vimos el día jueves anterior. Entonces, para nosotros la realidad no es lo que vemos, para nosotros realidad es lo que creemos. Y hoy vamos a ver ese mismo texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y es el mismo texto que nos enseña muchos principios, verdades, lo cual nosotros debemos tomar como un estandarte. Entonces ya tú puedes ir en oración: Señor, yo sé y yo creo, porque para mí es una realidad. Para mí es una realidad ver a mis hijos, y es una realidad ver a mis hijos a los pies de Cristo. Para mí es una realidad ver mi hogar restaurado. Para mí es una realidad mi sanidad en el nombre de Jesús. Entonces no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda. Para nosotros es una realidad, porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la misma voz de Dios. Entonces nosotros creemos en lo que viene del cielo, la palabra del Señor y lo que Dios ha prometido a tu vida. Eso es una realidad y en eso caminamos. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad. Alguna vez dije que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Para nosotros la realidad es lo que vemos y la verdad es en lo que nosotros creemos. Y este texto nos enseña que entonces la realidad no es lo que vemos, sino lo que creemos, que termina siendo una verdad. Y dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Lo vuelvo a leer: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, como principio, la fe evidencia que existe lo que no se puede ver. Amén. Entonces la fe evidencia que existe lo que no se puede ver. Mientras yo crea, mientras tú creas, esa será la evidencia de lo que no podemos ver.
Ese es el ancla que nosotros debemos tener, la fe. Nosotros creemos, y mientras nosotros creamos, esa va a ser la evidencia de que las cosas existen. Eso demuestra la realidad de lo que no podamos ver. Lo que hoy vemos fue porque alguien creyó y fue evidencia de esa fe. Ahora, nosotros, y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que la iglesia, fruto del Espíritu, nuestra casa, porque recuerda que fruto del Espíritu es un lugar, es una familia y es un mensaje? ¿Tú crees que la iglesia, fruto del Espíritu, nació hace 16 años, cuando se abrieron por primera vez las puertas de la iglesia? No, la iglesia, fruto del Espíritu, no nació hace 16 años. Hace 16 años se evidenció, se abrió por primera vez las puertas de la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Fruto del Espíritu nació muchos años atrás, cuando personas creyeron que una obra se levantaría en ese lugar. Porque nosotros tenemos testimonio, aún de los pastores Cañas. El pastor Cañas estuvo con nosotros, el pastor Enoc Cañas, y él nos comentaba que el pastor Eduardo Cañas, Fulvia, Cristina Cañas, Enoc Cañas, todos ellos iban por Ciudad Bolívar orando, y también en ese lugar. Entonces, y fueron muchos años atrás que también estuvieron orando en ese sector, y él se gozaba y se alegraba, y nos decía el pastor Cañas que para él era un gran gozo saber que hace más de 20 años atrás ellos estuvieron orando en ese sector para que se levantara una obra, para que se levantara una iglesia con poder, con autoridad, una iglesia donde se predicara un evangelio. Y cuando él llega y dice, yo le doy la gloria a Dios porque para mí esto es una respuesta de las oraciones que hicimos hace 20 años. Entonces, fruto del Espíritu no nació hace 16 años. Fruto del Espíritu nació hace muchos años atrás, y el pastor Cañas estuvo más de 20 años. Hace como 30 años estuvo por Ciudad Bolívar orando el pastor Eduardo, la pastora Cristina, el pastor Enoc y todos ellos, los Cañas. Entonces, hermano, lo que nosotros hoy vemos fue porque alguien hace mucho tiempo creyó. Lo que hoy vemos es la evidencia de una fe. Eso es la fe, porque dice Hebreos, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, para nosotros sí es una realidad de lo que esperamos, pero también es una evidencia. Tú vas a ver la evidencia, tú vas a tener la evidencia clara acerca de tu fe. Amén. Entonces no es perdido que tú creas. Puede que el tiempo pase, puede que los días pasen, pero la palabra de Dios no pasará. Dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios no pasará. Es la que permanece para siempre. Y nosotros debemos caminar en esa fe. Debemos caminar en esa certeza, en esa convicción. Señor, yo estoy creyendo esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? Porque muchas veces lo que nosotros vemos puede ser contrario a lo que nosotros creemos. Lo que nosotros vemos muchas veces se convierte en algo contrario a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en la sanidad y lo que vemos es enfermedad. Creemos en restauración y lo que vemos son contiendas, lo que vemos es división. Nosotros creemos en que Dios puede hacer algo nuevo y vemos todo igual. Pero sabes una cosa, es esa fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Se va a evidenciar, va a ser algo evidente. Todos van a poder ver que tu fe no fue en vano. Todos van a poder ver y a creer que lo que tú un día, por lo que tú un día oraste, por lo que tú un día lloraste, por lo que tú un día estuviste tan firme y tan fiel, eso va a llegar en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Entonces no dejes de creer, no dejes de tener fe. No dejes de estar allí, siempre creyendo, orando en todo tiempo, dice la palabra. Que Dios sea guardando, como lo dice Filipenses, tu mente y tu corazón. Porque muchas veces la mente, los pensamientos, el corazón, los sentimientos, las emociones, nos llevan, hermano, a tener tal vez duda o incredulidad. Pero se va a evidenciar, dice la palabra del Señor, que hay recompensa en la tierra de los justos para aquellos que permanecemos fieles, para aquellos que tenemos fe. Así que no pierdas la fe, no pierdas la fe. No sé por qué circunstancias estés pasando, no sé por qué situación, pero no pierdas la fe. Y que no solamente se evidencia en lo físico, porque el pastor en esta mañana nos está compartiendo acerca del testimonio del lugar como tal, de la parte física. También nuestra fe va a evidenciar esas oraciones que hicimos por nuestra familia,
que en el momento no las vemos a los pies del Señor, que en el momento tal vez los vemos llevando vidas desordenadas, vidas muy lejanas de Dios. Pero si lo pides con fe, si oras creyendo, vas a ver la evidencia de esa oración. Porque ahorita que el pastor estaba hablando acerca del lugar, también me acordaba como ancianos también oraron por nosotros. Amén. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia no llegamos santos, todo lo contrario, llegamos para ser limpiados. Pero hubo personas que creyeron, hubo personas que oraron por una juventud, porque a la iglesia que llegamos no habían jóvenes. Hubo ancianos que creyeron que iba a llegar una juventud. Hubo ancianos que creyeron que a través de esa juventud se iban a abrir obras. Amén. Entonces la fe también va a evidenciar por lo que tú estás orando. Por eso la Biblia nos dice que cuando nos acerquemos a Dios, oremos y pidamos con fe, no solamente por lo físico, sino también por aquellas vidas, por aquellas familias, por aquellas iglesias que a veces tú las ves tan solas y dices, ay no, yo mejor me voy porque aquí no hay jóvenes, por ejemplo. No, que tú puedas creer por esos jóvenes que Dios va a enviar a estos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros somos la evidencia viviente de alguien que oró en fe, de alguien que creyó por una juventud que predicara la palabra de Dios. Y así hay muchos hermanos, muchos pastores en este tiempo, contemporáneos con nosotros, que alguien también creyó por ellos, ¿verdad? Entonces también les animamos a que si estás orando por tu familia, pidas con fe, que si estás orando por tu iglesia, pide con fe, que si estás orando por líderes, por ministros, por siervos que prediquen la palabra, pídelo, pero pídelo con fe. Ahora, cuando nosotros oramos con fe, vamos a ser puestos a prueba y esa fe va a ser puesta a prueba. Dijimos el día domingo y compartíamos acerca del proceso. Hermano, vamos a pasar por procesos, todos. Ninguno de nosotros pedimos pasar por procesos, pero todos vamos a pasar por procesos. Amén. Amén. El proceso nos prepara para ser esos herederos. El proceso es lo que nos enseña, nos madura. Amén. Las canas, nuestras canas, eso no es madurez. Las canas, ¿sabes qué cuentan? Historias. Las canas cuentan historias. Pero realmente lo que a nosotros nos lleva a ser maduros son los procesos que nosotros podamos pasar. ¿Por qué digo que las canas no son madurez? A nosotros dicen, no, es que las canas son experiencia, las canas son madurez. No siempre es así. Mi hijo Johanan, que tiene 13 años, tiene canas. Tiene canas. Y podríamos nosotros decir, entonces ya está maduro y está preparado. Y hay otros que tienen canas, pero no maduraron. Se quedaron en diferentes etapas. Yo creo que todos hemos visto como personas ya adultas, ya ancianas, llenas de años, pero todavía con pensamientos de niños. Entonces lo que está diciendo el pastor, canas no es evidencia de una vida madura. Son historias. Uno se pone a escuchar a las personas que tienen canas y tienen historias, pero no siempre esas historias hablan de madurez. No siempre se habla de madurez. Entonces, si nosotros hablamos de ese proceso por el cual estamos pasando, hermano, ese proceso nos enseña y la enseñanza trae confianza. Y cuando nosotros entonces ya tenemos una enseñanza, ya Dios nos puede confiar lo que Él ha preparado, ya nos puede confiar lo que Él ha preparado también para tu vida. Entonces no tengamos temor al proceso, no le tengamos temor al proceso. Nosotros caminamos en esa fe, porque fe dijimos que demuestra la realidad de lo que esperamos y también evidencia las cosas que no podemos ver. Entonces tú te tomas de una palabra, tú te tomas de la palabra del Señor, de esa promesa, y eso te va a ayudar a poder avanzar, a poder continuar, a no desmayar, decir, Señor, yo voy a continuar, Dios, hasta que vea, hasta que yo pueda ver una realidad, hasta que yo pueda ver como evidencia lo que estoy creyendo. Amén. Ahora, Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Dios no va a cumplir nuestros caprichos. No podemos ser como niños caprichosos. ¿Qué es lo que Dios y se place en cumplir? Hermano, la palabra, la promesa, cuando nosotros tenemos fe sobre esa promesa, direccionar nuestra fe, debemos direccionar nuestra oración, porque muchas veces nos podemos convertir en chicos caprichosos, en niños caprichosos. Por eso hablamos de la madurez. Nos convertimos en caprichosos. Bien lo dice la palabra, lo dice la Escritura. Deleítate en Jehová y Él concederá todas
todas las peticiones de tu corazón. Y podríamos entonces llegar a pensar, entonces sí podemos llegar a ser caprichosos y que Dios cumpla nuestros caprichos, porque dice que todas nuestras peticiones. Pero tenemos a un Dios tan hermoso, tenemos a un papá que nos enseña cosas tan valiosas a través de la palabra, que dice, deleítate en Jehová primero y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice que Él primero va a conceder las peticiones de nuestro corazón para que después nos deleitemos. Y es que cuando entramos en el deleite, allí conocemos la voluntad de Dios. Por esas razones. Se nos es quitado el capricho y ya uno verdaderamente Pide diferente. pide lo que uno sabe que en verdad necesita, no caprichos, aunque igual sabemos que Dios es un Dios maravillosamente bueno y Él concede lo que hay en tu corazón. Él es bueno y Él siempre se complace en bendecir a sus hijos, pero siempre y recordemos que todo lo que Dios nos da nunca es para destruirnos, nunca Él nos va a dar algo para que nos perdamos en el camino. Amén. Entonces, porque una cosa muy diferente es lo que nosotros podamos necesitar a lo que nosotros simplemente queramos sin saber el por qué. No podemos ser como los niños cuando llegan a esas tiendas de dulces. Yo quiero esto. Y uno les pregunta a ellos, ¿y qué es eso? No sé. Pero yo lo quiero. No sé, pero yo lo quiero. Sí, entonces que no sean esos caprichos lo que nosotros llevemos delante de Dios. Dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nuestra fe debe tener una dirección para que esa fe pueda, hermano, ser esa realidad y evidencia de lo que nosotros estamos creyendo, pero que hasta el día de hoy no hemos podido ver. Así que no pierdas la fortaleza, no pierdas esas fuerzas, no pierdas ese buen ánimo de seguir creyendo. Muchos ya no ven el sentido de seguir creyendo, ya no le ven un sentido a seguir creyendo porque se cansaron. No te canses. Mira, no te canses, te lo digo, no te canses. Tú has tomado buen ánimo y has tomado aliento y has querido volver a comenzar y dices, no, ahora sí, el pastor, la palabra, el Señor, la pastora, tienen razón, vamos a seguir y vamos a continuar. Y lo haces con todo el buen ánimo, pero tal vez esas fuerzas se te han acabado. Y lo dice la Escritura, los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza. Porque muchas veces, hermano, nuestro cuerpo físico, ¿sí? Aún la parte emocional se agota, se cansa y uno quisiera bajar sus brazos y no continuar, pero es cuando el Señor dice avanza, habla de una carrera, habla de esa carrera que tenemos por delante, que no es de competencia sino de resistencia, y la fe dejaría de ser fe, la fe dejaría de ser fe si no tuviéramos que esperar, la fe dejaría de ser fe si no tendríamos nosotros que pasar por un proceso para poder recibir lo que tanto anhelamos y esperamos y que tal vez en oración nosotros hemos creído. Dejaría de ser fe, porque fe, dice en la Reina Valera, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra del Señor, y esto es una promesa que nosotros tenemos de parte de Dios para todos nosotros, para todo aquel que cree en el Señor. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Paz. Amén. Para aquellas personas que amamos al Señor, Dios tiene cosas preparadas y cosas listas para nosotros, pero Él también está buscando personas de fe, que crean que esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, verdaderamente estamos listos y preparados para recibirlas. Amén. Entonces, es el que todos los días, amados, todos los días, familia, o sea, vamos adelante. No sé cuántas mujeres puedan estar viendo hoy esta transmisión, cuántos varones, cuántos jóvenes que han perdido esa esperanza, que han perdido esa fe. Una vez más, levántate, sacúdete el polvo, sacúdete el rastro de ese pasado, porque el pasado te descalifica, te juzga, el pasado no te deja avanzar. Con el pasado ya no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es olvidarlo, sepultarlo y tal vez tenerlo, hermano, como una herramienta para testificar de lo que había sucedido, de lo que hicimos mal, pero que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, que ahora a partir de Cristo una nueva historia se está escribiendo en tu vida.
Hermano, nosotros no podemos estar arrastrando la historia de nuestros abuelos. No podemos estar arrastrando la historia de nuestro pasado. Hermano, en Cristo somos nuevas criaturas y una nueva historia se comenzó a escribir. Dios es un experto en hacer de historias terribles, de historias dolorosas, hermano, historias buenas con los mejores finales. Y el que tú hoy lo puedas creer, Señor, se comienza a escribir una nueva historia en mi familia. A partir de ti se comienza a escribir una nueva historia. A partir de ti, a partir de mí. A nosotros nos acompañaban, si hablamos de generaciones, muchas maldiciones. Si hablamos de enfermedades, hermano, si hablamos de tantas cosas, hermano, pero a partir de nosotros, de la pastora y de mí, a causa de Cristo, de la palabra y de esa fe, se comienza a escribir una nueva historia en Joel y en Johanan y en toda mi familia y en toda la familia de mi esposa. Amén. Entonces créelo de esa manera. Cometemos un error de comparar a nuestros hijos, de decir, no, es que mi hijo, ¿cómo se parece al abuelo? ¿Cómo se parece al tío? ¿Cómo se parece? No, hermano, mis hijos son nuevos en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús. Son una nueva simiente. Una nueva simiente. Dios no hace réplicas. Aún los comparamos con personajes de la Biblia. Es que yo estoy orando para que mi hijo sea un David. Yo estoy orando para que mi hijo sea un Moisés. Yo estoy orando. No, hermano. No podemos orar para que nuestros hijos sean como un David. Porque David se equivocó. David cometió adulterio. David, hermano, hizo cosas indebidas. Si hablamos de un Moisés, Moisés fue un gran líder, pero también cometió errores. Fue un hombre, hermano, que por sus emociones y su carácter, hermano, no pudo entrar a una tierra prometida. Sino todos, Isaías, debilidades, Pedro. Los protagonistas de la Biblia, todos se equivocaron. Porque finalmente la conclusión es que son seres humanos, como cualquier otro. Entonces lo importante es decirle al Señor que nuestros hijos alcancen el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, porque ellos son totalmente diferentes. Lo que la Biblia nos da y nos permite ver es cómo podemos ser inspirados a través de estos hombres que se equivocaron tantas veces, pero que en el Señor alcanzaron la promesa, alcanzaron lo que hoy el Señor nos está hablando por la palabra, lo que ojo no vio ni oído escuchó, ellos lo alcanzaron, y lo alcanzaron porque se dispusieron para el Señor, y lo alcanzaron porque se acercaron en fe al Señor, y lo alcanzaron porque permitieron que el Señor hiciera una obra transformadora en sus vidas. Entonces recuerda que se escribe una nueva historia a partir de ti. En fe. En fe. A partir de nosotros en el nombre de Jesús. Por esa razón, no aceptamos sobre nuestra vida ninguna enfermedad, ninguna maldición que aquejó, que azotó y dañó generaciones pasadas. Amén. No lo aceptamos y no creemos eso sobre nuestra vida. Somos libres, tú eres libre en el nombre de Jesús. Se comienza a escribir una nueva historia y es a través de esa fe. Lo creemos. Nos llaman locos, hermano, pero si esto es locura, esto es una bendición porque vamos para el mejor manicomio que es el reino de los cielos. Amén. Entonces recuerda, te lo vuelvo a leer por última vez. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Vas a tener la evidencia. Vamos a tener la evidencia real, verdadera. Esa evidencia que todos puedan llegar a verla y a creer por causa de lo que nosotros oramos, de lo que tú oraste y creíste en fe firme y eso se evidenció. Amén. Entonces vamos a ser esos testigos y muchos van a ser testigos de lo que un día creímos sin verlo, pero que se va a evidenciar y va a ser una realidad total. Amén. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios porque hemos entendido entonces que fe es una realidad como lo vimos la semana pasada. Y hoy vemos que fe evidencia que existe lo que no se puede ver. Amén. Entonces, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde tú puedes llegar a creer sobre tus hijos, sobre tu hogar? Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites compartir acerca de la fe. Señor, porque es esa herramienta. Señor, es lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, una medida
Señor, entonces no pedimos fe, Señor, pero muchos de nosotros no sabemos cómo usar esa fe. Es esa certeza, esa convicción, es esa realidad. Señor, la fe nos permite evidenciar y ver como evidencia lo que no podemos ver, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tu vida y en tu familia, hoy yo creo que se va a evidenciar lo que tú has creído en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Job que lo que él más temía, eso le sobrevino, porque tuvo entonces más fe para lo que les iba a sobrevenir y fue algo malo. Y eso se evidenció. ¿En qué tú estás creyendo? Cree en tu sanidad, cree en tu restauración, cree en tu restitución en el nombre de Jesús, sobre tus hijos y sobre tu hogar. Padre, hoy lo creemos, Señor, y esperamos, amado Rey, en esperanza contra esperanza, papá. Señor, no importa la situación o la circunstancia que podamos estar viviendo, nosotros creemos en lo que tú nos has dicho, Señor, porque para nosotros realidad no es lo que vemos, sino lo que creemos. Por eso, Señor, nosotros nos movemos, es por una verdad, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo de devocional. Gracias, Señor. Amén y amén. Amada familia, gracias por estar allí conectados. Recuerda que el día de mañana tenemos nuestro tiempo en el servicio a las 6 de la tarde. Te puedes conectar o te esperamos en la iglesia. Amén. Jueves tenemos nuevamente nuestro devocional. Viernes el tiempo de ayuno y el día domingo nuestros 3 servicios habituales. Y recuerda que el 24 de diciembre tenemos 2 servicios, uno a las 7 de la mañana y uno a las 5 de la tarde. Al igual va a suceder en el día 31 de diciembre. Amén. Les amamos, les bendecimos y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. Un abrazo.